Vamos a comenzar este curso viendo los tipos de fotografía. Resulta que cuando vayamos a dedicarnos al mundo de la fotografía o al menos a un área concreta, no todas las metodologías o todas las formas en las cuales vamos a proceder pueden ser utilizadas una para otra. No hay un estándar porque resulta que cada área tiene su propia manera de interpretar la realidad, su propia manera de acercarse a la realidad a través de la fotografía y la imagen. Por lo tanto, una persona que es especialista en una determinada área no tiene por qué serlo en otra. Eso es sumamente esencial. Por ello vamos a ver los más generales o al menos los más estandarizados tipos de fotografía. En primera instancia tendríamos acá lo que sería la artística, que surge a mediados del siglo XIX, este tipo de tendencia, el cual el lenguaje artístico fotográfico parte básicamente de la herencia de la pintura, o sea, de los cuadros que generalmente vemos como Mona Lisa, todo eso viene de esa tendencia queriendo imitar esa manera de ver la realidad. La fotografía artística tiene un carácter muy subjetivo y la manipulación de las imágenes se han convertido en algo indispensable para la expresión artística. Entonces, va a depender mucho del gusto de las personas precisamente. Entonces, si alguien se va a dedicar al mundo de la fotografía artística, va a necesitar conocer mucho de ese mundo de la pintura y al igual que de las tendencias artísticas. Otro sería, acá abajo como vemos, la publicitaria. La fotografía publicitaria es uno de los tipos de fotografía más conocidos en la actualidad, pues busca ser una imagen atractiva para el consumidor, siendo influyente en las ideas tanto políticas como sociales de la gente. Empezó a formar parte de la publicidad a partir de 1920 más o menos, y desde entonces se ha convertido en un elemento clave de la publicidad, el marketing, e incluso actualmente en el marketing digital se utiliza muchísimo este tipo de fotografías. Otra de las que tendríamos acá sería la de moda. Probablemente las que más actualmente están abocándose las personas a un área concreta de fotografía sería la publicitaria y a la de moda. Con el paso del tiempo, la fotografía de moda ha desarrollado su propia estética, donde en la imagen no prima solamente la ropa, sino el maquillaje, el peinado, los accesorios elegidos por el fotógrafo para crear así una fotografía única y singular. La fotografía de moda apareció por primera vez en las publicaciones francesas como De Mode Pratique. Este tipo de fotografía actualmente está muy extendida e incluso parte de ellas es utilizado por los catálogos de ropa, perfumes, productos de belleza. Siempre están intentando innovar y a través de la fotografía de moda impregnar. E incluso si nos damos cuenta, en las portadas de las revistas, magazines, todo ello, siempre está una fotografía así de moda. Otro de los tipos de fotografía que son mucho más intelectualmente evaluadas, si queremos llamarla así, sería la documental. A través de la fotografía documental se busca registrar e informar de distintos aspectos de la vida y formas y condiciones de las mismas. Constituye una evidencia de la realidad. Este tipo de fotografía no se limita solamente a los seres humanos, sino se puede tratar también sobre animales, naturaleza y muchas cosas más. Nace en los años 80 y 90 aproximadamente. E incluso en la actualidad el fotoperiodismo es muy similar al documental, pero no olvidemos que la fotografía documental es mucho más profunda, un análisis mucho más minucioso de las situaciones. Otra de las cosas sería la de retrato. Actualmente la de retrato tiene, o al menos busca captar la esencia, la apariencia y los rasgos más característicos de las personas fotografiadas. La fotografía de retrato surge casi a la vez de la invención de las cámaras, siendo un método muy accesible y barato para plasmar las imágenes de una persona. Como ya se hizo con la pintura más o menos de retrato, similarmente se quiere hacer acá, o al menos con las pinturas y cuadros artísticos, igualmente se quiere hacer con la de retrato. Existen, claro, unas variantes dentro de las fotografías de retrato donde pueden cambiar los planos, o sea, los detalles, plano medio, primer plano, todas las cosas que vaya a influir, al igual que la luz frontal, lateral, la de relleno, todas esas cosas que generalmente utilizamos, más aún en los estudios fotográficos. Esto de retrato está muy extendido. Claro que
con la evolución de la tecnología, con los smartphones, celulares, tablets, todo ello, hemos tenido un cambio bastante radical, porque ahora vienen con sus propias aplicaciones, los cuales nos permiten hacer fotografías ya casi profesionales con los celulares, pues un montón de filtros ya contamos con ellas, podemos ponerlos diferentes sin necesidad de mucho esfuerzo en las aplicaciones o los apps de los celulares o smartphones o tablets. Podríamos sacar fotografías bastante buenas en cuanto al retrato, pero a la vez también ha venido el hecho de distorsionar muchísimo la fotografía de retrato. Prácticamente ya se saca, por ejemplo, con orejas de perrito o cosas así que lo han distorsionado la esencia de la fotografía de retrato, y las redes sociales están llenas de esas fotografías totalmente distorsionadas, pero estaría dentro más o menos del ámbito de retrato. Otra sería la fotografía periodística. Esto del fotoperiodismo es un género dentro del periodismo como tal, que está directamente relacionada con la fotografía, el diseño gráfico y el video. Se ha desarrollado sobre todo con los conflictos bélicos de distintas partes del mundo y realmente ha sido de vital importancia para registrar la historia y acontecimientos, como por ejemplo acá la Guerra Civil Española y muchísimos más. Como en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, había realmente muchas fotografías bastante impactantes de los lugares donde estaban recluidos muchos prisioneros. Luego, aparte de ese grupo de acá, como la artística, publicitaria, de moda, documental, retrato y periodística, también tendríamos estas otras, que sería por una parte la aérea. Acá la fotografía aérea permite realizar fotografías de gran altura, dando lugar a imágenes increíbles de lugares como nunca antes la habríamos visto, de no ser que este tipo de fotografía no existiera. Desde el comienzo y recién del siglo XXI, la fotografía aérea ha experimentado una evolución notoria gracias a la llegada de los drones y la fotografía con drones propiamente. Aún más cuando ahora las cámaras que ya vienen incorporadas en los drones es de muchísima calidad, no solamente es HD, sino también vienen con Full HD, 2K, 4K, incluso las nuevas tecnologías ya van a venir con 8K, una resolución realmente impresionante para sacar fotografías aéreas, y es fácilmente manipulable los drones y actualmente ya bastante accesible, no es nada costoso. Por lo tanto, las fotografías van a mejorar significativamente. Otra de las que tendríamos sería acá la submarina. Esto es un poquito más especial de la submarina. Dentro de las fotografías documentales de naturaleza también destacan las fotografías de la naturaleza submarina. La fotografía submarina va ligada al buceo. También se puede realizar sin acceso o a una profundidad, sin acceso muy profundo, sino a una profundidad relativamente menor e incluso casi encima, pero los resultados no serán los mismos. Este tipo de fotografías son bastante costosas, por un lado debido a la práctica de submarinismo para llevarlo a cabo, y por otra la compra del material fotográfico. Tiene que ser muy especial y concreto para este tipo de fotografías. Algo que deberíamos tener en cuenta es que la fotografía submarina, el color cambia un poco en relación hacia la superficie. A 3 metros, por ejemplo, el rojo es pardo, los naranjas son amarillos, y a partir de 15 metros todo es azul dentro del mar. Entonces, eso ya uno comienza a especializarse en esa área, pero no son muchos los casos en el cual se dedica exclusivamente a esto. Son casos muy especializados. Luego tendríamos la fotografía nocturna. La fotografía nocturna es una técnica muy recurrente. Los momentos idóneos para realizar este tipo de fotografías es el anochecer y el amanecer. Para este tipo de fotografías sí tendríamos que conocer muy bien toda la teoría que les vamos a plantear ahora, o sea, realmente saber el manejo para hacer un buen enfoque, para hacer un buen equilibrio de color, una buena nitidez, una buena claridad, porque es muy difícil realmente controlar este tipo de entornos, ya que la naturaleza nos está forzando a cambiar aspectos como el ISO, que más adelante vamos a ver. Entonces la calidad se pierde un poco. Tendríamos que manejar y manipular todos los recursos necesarios para poder lograr fotografías, porque en automático mismo,
cuando vayamos a sacar fotografías en automático no vamos a tener el resultado esperado. Entonces también se requiere un análisis mucho más profundo de la fotografía nocturna, porque nada tiene que ver acá con la fotografía de día, el cual contamos con mucha luz, e incluso dentro de una habitación, de un ambiente cerrado, de un fotoestudio, siempre tenemos mucha luz, pero acá lo que más escasea sería la luz, y el elemento esencial en la fotografía siempre es la luz. Luego tendríamos acá el tipo de fotografía paisajista, la cual apareció por primera vez en 1826 con Niepce, y es una de las modalidades más complicadas también, al igual que la fotografía nocturna. Para poder realizar una buena fotografía de paisaje, en la que todos los elementos destaquen por igual, hay que hacer un uso de varios objetivos distintos, como el gran angular y el teleobjetivo, que vamos a ver más adelante, y hay que tener en cuenta también muchos elementos como la luz, la hora del día, el foco de atención, e incluso nos vamos a ayudar con elementos externos como el fotómetro para ver la mejor área para sacar la fotografía. Entonces también es un poquito más complicado que la fotografía de retrato. Luego tendríamos la fotografía astronómica, la cual se divide en dos campos, generalmente la fotografía planetaria y la fotografía del cielo profundo. En la fotografía planetaria, lo que se fotografía generalmente se encuentra dentro de nuestro sistema solar, mientras que en la del cielo profundo se fotografían objetos más allá de nuestro sistema solar, como las nebulosas, cúmulos estelares, supernovas y otros. También, al igual que otras áreas como la submarina, son muy específicas y no cualquier persona puede realmente dedicarse. Incluso las cámaras fotográficas, los teleobjetivos, todas esas cosas son bastante costosas. Y dentro de este grupo de las cosas especializadas tendríamos la científica, que se encarga de inmortalizar, en este caso, experimentos, representar información científica ajena al ojo humano, y que sin la fotografía científica no podríamos apreciarla. Se vale de diferentes técnicas como la fotografía ultravioleta, la infrarroja, las imágenes térmicas o las de rayos X y otros. También tiene instrumentos como los microscopios electrónicos, que están equipados con mecanismos para tomar fotos y con adaptadores que permiten el empleo de una cámara normal. Entonces, también estaría muy restringida a un grupo concreto de personas, y también los componentes, los elementos intervinientes, o sea, los recursos, son bastante costosos. Por último, para categorizar tendríamos esto de la fotomacrografía. Con este tipo de fotografías podemos acercarnos tanto a los objetos y sujetos cotidianos, que nos va a permitir descubrir una multitud de detalles ajenos a nosotros hasta el momento en que le tomemos la fotografía. Consiste en tomar fotos de los objetos acercándose tanto que el tamaño del objeto en la película o en el sensor sea igual o superior al que tengamos en la vida real. Podremos realizar este tipo de fotografías con un sensor también macro, o vamos a ver más adelante los sensores, con un super sensor, lo más cercano posible, y así tener un detalle sumamente preciso de lo que queremos sacar, pero no yendo a la parte microscópica, sino a la parte un poco más artística y expresiva. Claro que existen otros tipos de clasificaciones de las fotografías, las cuales también son totalmente independientes, pero ante todo tenemos que tener en consideración a cuál nosotros nos vamos a dedicar. No podríamos hacer todos a la vez, es muy difícil. Generalmente nos especializamos en una área. Por ejemplo, generalmente he trabajado yo con fotografías de retrato y principalmente de moda, dentro de un estudio que es un ambiente mucho más tranquilo, más cómodo, nos da mucho más espacio para configurar nuestra cámara sin tener tanta prisa. Entonces tenemos nosotros que ver cuál de estos querríamos lograr.